Me voy a presentar lo primero. Veo, bueno, hay muchos conocidos que están incorporados. Mi nombre es Javier Rabadán, soy ingeniero de caminos y, bueno, soy el responsable de proyectos de sismo en España. Soy el encargado de, bueno, al final de llevar a cabo todo el contacto con los clientes y desarrollar los proyectos hasta que se ejecutan. La idea precisamente partía de todas las consejos o las preguntas que nos suelen hacer los clientes, que intentar dar una respuesta lo más completa posible, es decir, explicarles cómo funciona el sistema desde el principio hasta el final y que lo puedan utilizar. Lo hemos querido enfocar hacia los sistemas industrializados porque creemos que tanto nuestro sistema como otros similares van a irse imponiendo poco a poco en el mercado de la construcción. El webinar aproximadamente va a durar entre 45, 50, 60 minutos, serán unos 45 minutos y luego tendremos tiempo de las preguntas. El audio de los participantes está silenciado para que así sea más sencillo, pero podéis ir poniendo las preguntas conforme se os ocurra en el chat que aparece en Zoom. El webinar, bueno, la idea, como os he comentado, es llegar a todo lo que son arquitectos, promotores, técnicos, bueno, tenemos calculistas también y muchos constructores que a cada uno le interesa una parte del proceso y queremos incluir todo para que así puedan profundizar en ello. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver una pequeña presentación del sistema. Va a ser un par de minutos y a partir de ahí pues iremos explicando poco a poco. Como muchos sabéis, el sistema Sismo es una patente belga de finales de los años 80 y, bueno, ha ido desarrollándose y mejorando en Europa y en todo el mundo. El concepto del sistema es una malla tridimensional de acero galvanizado y un encofrado formado por paneles de aislamiento en ambas caras. Ese encofrado funciona a la vez como tal y como aislante, tanto interior como exterior, dando forma al elemento que queremos tratar. Ese elemento puede ser un cerramiento, puede ser un muro de separación de vivienda, un sótano o lo que quiera. Podemos hacer cualquier tipo de formas y, bueno, esto se hace a medida del proyecto, con lo que serían huecos de puertas, ventanas y demás, evitando todo lo que son puentes térmicos, y luego se lleva a obra para rellenar con hormigón. Luego todo esto lo veremos en bastante más profundidad, pero bueno, era para tener una idea inicial. Los elementos que podemos trabajar pues son desde, como hemos comentado, en muros de sótano, cerramientos, separación, también tenemos forjados, aligerados y aislados, y a partir de ahí pues podemos tratar cualquier tipo de elemento. El concepto, bueno, del webinar lo hemos enfocado, como hemos comentado antes, en la industrialización. Creemos que los sistemas industrializados pues se están abriendo hueco en la construcción. Ya en Europa y en América formaban parte habitual de las construcciones de edificación, tanto residencial como no residencial, y en la mayoría de países ya hay pues diversos sistemas y diversas formas de utilizar los sistemas industrializados incorporados en las diferentes fases de construcción. Aquí en España, pues ahora ya en los últimos años, es verdad que ha empezado a tomar un porcentaje importante de las obras que se hacen, y, bueno, eso sobre todo atiende a las necesidades del mercado. En el mercado hay una clara falta de mano de obra, cosa que todos sabemos, en cuanto a construcción tradicional, y también ha habido una elevación de precios debido a ello. Lo que se busca un poco es fijar algo más los costes con sistemas que
ya estén muy estudiados de antemano y lo lleven a obra con costes fijos. Otro de los motivos es la rapidez de ejecución. Los sistemas industrializados van a permitir una rapidez de ejecución y una reducción de plazos que obviamente se traduce en una reducción de costes. Esto también se ha visto incrementado aquí en España durante los últimos meses debido a la incorporación del nuevo Código Técnico de la Edificación 2019, donde los requerimientos de aislamiento son mayores y las dificultades para conseguir los valores en sistemas tradicionales se ha hecho bastante obvia. Creo que la idea a partir de ahora pues será ir incorporando diferentes sistemas industrializados en la construcción. Ya nosotros hemos notado que ese porcentaje ha aumentado y el interés de la mayoría de clientes que tenemos pues se basa en esas ventajas que podemos comentar. Dentro de los sistemas industrializados pues hay diferentes sistemas y podemos hablar desde sistemas que fabrican un baño y lo llevan a obra completo y lo incorporan a una edificación tradicional, a vigas, a la domótica, por ejemplo, carpintería, etcétera. Hay muchos tipos de industrialización. En nuestro caso, el sistema SISMO es un sistema de industrialización que lo que incorpora es un sistema constructivo, con lo cual participa en una de las fases más importantes del proyecto, como son la estructura, el cerramiento y el aislamiento. El concepto es al final reducir todas esas fases y poder reducir la participación tanto de mano de obra como de diferentes elementos, conllevando un ahorro en tiempo y en coste. Nosotros hemos visto que la mayoría de nuestros clientes lo que buscan es eso, plazos menores, lo cual se traduce en recibir todo lo que es el cash flow antes, en reducir inversiones, en reducir porcentajes de financiación y obviamente en una mejora en la calidad. Como hemos comentado, la incorporación de la nueva CTE ha aumentado los requerimientos de aislamiento y bueno, pues se han buscado otros sistemas como la incorporación de SATE, que resulta mucho más caro, como bien sabéis, o cualquier otro sistema. Dentro de los sistemas industrializados como el nuestro, que incorporan sistemas constructivos, pues la gran ventaja que nosotros aportamos es la reducción de puentes térmicos y la reducción de plazos. Como ahora después veréis, bueno, pues todo esto lo vamos a ir explicando. Veo que ya muchos estáis haciendo preguntas y la mayoría las iremos respondiendo. El sistema, ahora veréis que nosotros utilizamos para estudiar todos estos procesos, es muy sencillo. Normalmente pues contactamos con el cliente y ya sea con el arquitecto, el promotor, el técnico de dirección de obra, muchas veces incluso a través de calculistas o a través de constructores que quieren mejorar pues las prestaciones que dan a sus clientes, ¿no? Y lo que solemos es, pues se nos envía un proyecto, que es el que vamos a estudiar para incorporar, y como vamos a ver ahora, pues vamos a ver. Nosotros recibimos normalmente un proyecto básico, ¿vale? Este proyecto básico que recibimos, pues bueno, puede ser de anteproyecto o más completo, como por ejemplo veis, en este caso es un proyecto de los arquitectos Cubo de Málaga, donde bueno, pues tenemos unos muros de un sótano en una vivienda unifamiliar con planta baja y planta alta. En este proyecto, pues, bueno, pues en principio no está contemplado ningún sistema y nosotros ahora vamos a ver cómo podemos incorporarlo.
lo primero que hacemos normalmente es ver qué elementos podemos utilizar en el proyecto. Aquí veis, por ejemplo, el sótano y la propuesta nuestra era utilizar este tipo de panel. Este tipo de panel pues está formado por un panel que tiene 25 centímetros de núcleo interior, que será rellenado con el hormigón estructural, y dos capas de aislamiento de 4 centímetros en ambas caras. Esto pues va a poder conferir a un sótano, como por ejemplo este que hemos comentado, un sótano habitable y sin necesidad de trasdosado, ¿vale? En el siguiente nivel, pues en planta baja y en planta alta, pues podemos ver cómo, por ejemplo, pues podemos utilizar un panel de cerramiento con S25, que tiene 25 centímetros en total, es decir, de acabado tendrán unos 27 centímetros, y con 4 centímetros de aislamiento en cada cara, con un núcleo central de 15 centímetros que será un núcleo estructural para hormigón armado y que formará parte del cerramiento de la estructura. Como veis en el proyecto, pues serían los perímetros en este caso de estas dos áreas que irían con el sistema, ¿vale? También podemos utilizar forjados, como solemos utilizar en muchos de nuestros proyectos. Nuestros forjados son muy sencillos, tienen una placa de aislamiento con unos casetones que pueden ser reticulares o unidireccionales, o pueden ser losas también, solamente con lo que es la placa de aislamiento, que es una placa de 4 centímetros continua, y bueno, tiene una formación con unos tetones que permiten el agarrado de los casetones para colocar y hacer los nervios que se rellenan in situ con lo que sería el acero estructural y el hormigón. Esta propuesta nosotros la vemos a nivel de proyecto. Como veis, hacemos normalmente una estimación. Aquí veis bueno, el proyecto, por ejemplo, con los alzados y demás, donde incluso hay forjados inclinados y demás, y podemos incorporarlo perfectamente. Entonces, en este caso, pues la idea era incorporarlo de esta manera, lo estudiamos, hicimos una estimación, vimos costes, y una vez bueno, que se acepta, pues pasamos a la siguiente fase. El proceso pues normalmente continúa, bueno, hay una serie obviamente siempre de cuestiones que fijar y demás con los clientes, y tener pues claro el funcionamiento del sistema, ver valores térmicos y demás, como hemos visto, para el cumplimiento de normativas según las diferentes áreas, y a partir de ahí, pues una vez que se decide, pues ya vamos a lo que sería a realizar el proyecto de ejecución. En el proyecto de ejecución, como vamos a poder ver ahora, pues solemos ver los criterios que tenemos, unos criterios para utilizar el sistema y facilitar a nuestros clientes, arquitectos o diseñadores, el uso del sistema, ¿vale? Nosotros tenemos normalmente una modulación. Esa modulación es muy sencilla, es de 15 centímetros en vertical y 10 en horizontal, y como vais a poder ver luego es muy fácil de utilizar en los proyectos. Nosotros tenemos ya un documento, como veis aquí, que además os podré aportar si os interesa al final. En este documento podéis ver pues los pasos que facilitan todo lo que sería incorporar el uso del sistema, tanto a la hora de delinear como a la hora del cálculo de estructura, ¿no? Que luego comentaremos un poquito más en profundidad. El cálculo de estructura, que es una de las cuestiones que casi siempre nos hacen los clientes, lo podemos realizar a través de terceros o a través del propio arquitecto. Se puede realizar con cualquier programa de cálculo estructural, tipo CIPK, Trical, SAP, etcétera, y podéis hacerlo vosotros mismos. No hay ninguna dificultad. Nosotros sí podemos facilitar pues archivos tipo o hacer diferentes ejemplos para que el cliente los pueda ver y pueda hacerlos él, o podemos hacerlo a través de empresas colaboradoras que también lo calculan. A partir de ahí, nosotros lo que generamos es, a través de un software propio, todo lo que sería un software parecido a lo que es el BIM,
es un AutoCAD Architecture en el que generamos en 3 dimensiones todo lo que son los paneles. Aquí está una de las partes más importantes del proyecto porque lo incorporamos a los planos, como veis aquí exactamente del arquitecto, con lo que serían los huecos de las puertas, las ventanas y demás. Vamos a ver ahora en un vídeo el proceso, cómo es el proceso de realización de esta modulación y de estos elementos. Aquí veis el programa que solemos utilizar, como os he comentado, es un programa que permite el diseño en 3D y va a permitir pues, generar cada elemento al milímetro para luego comprobarlo con respecto a los planos de ejecución y que casen luego para lo que es la fabricación y la ejecución. Como veis, bueno, pues superponemos los planos, en este caso pues veis aquí los sótanos, como podemos ver un sótano en el que estamos trabajando y ahí veis, por ejemplo, un hueco de una ventana y veis la modulación. Veis ahí los 10 centímetros de modulación que comentábamos. Ese hueco corresponde a un hueco de entrada de garaje y lo vamos a modular y nosotros vamos a generar ese plano. Como veis, ese muro. Ese muro está generado en las dos dimensiones y esto va a la fábrica para que se fabrique exactamente a medida de ese hueco y se lleve luego a la obra. Teniendo en cuenta pues todo lo que son huecos, protección de puentes térmicos, etc. A continuación pues veis por ejemplo aquí la planta baja donde podéis ver pues en este caso los planos de cálculo estructural que ya se habían realizado en el proyecto, donde podéis ver el arranque de los diferentes muros y nosotros pues los situamos pues en la misma situación para que estén perfectamente coordinados con el proyecto de ejecución. Veis aquí pues, cómo generamos todo y esto nos va a permitir desarrollar el proyecto exactamente como el arquitecto y el cliente quieren. Así podemos ir, bueno, pues nivel a nivel, obviamente, y vamos comprobando todo lo que son los huecos y modulando. Como veis, pues este hueco está perfectamente modulado dentro de los 10 centímetros. Con las medidas podemos variarlo en anchura y en altura e ir generando pues esos paneles. Ahí veis que bueno, pues este era panel el número 22 y se genera un plano de producción que es un muro de cerramiento con ese hueco. Veis que además pues una ventana pues, de cocina y además bueno, veis que también queda el canto de forjado y todo queda perfectamente generado, como veis ahí el hueco en el muro en 3 dimensiones. ¿Vale? Esto nos va a permitir pues, tener muy bien controlado todo lo que son los elementos que van a obra y obviamente por los volúmenes, los tamaños, el transporte y todo para que el montaje y la ejecución sea lo más eficiente posible. ¿Vale? Bueno, aquí veis pues en la planta alta pues se hizo el mismo proceso y se generó todo lo que es, en este caso incluso con muros inclinados, con forjados en este caso que también lleva forjados de sismo y bueno, aquí veis la ventana cómo está perfectamente modulada y se generan esos planos como habéis visto antes. Aquí veis este hueco. ¿Vale? Y todo esto, pues a continuación veremos el vídeo de cómo se fabrica. ¿Vale? A partir de ahí, pues el proceso se va repitiendo y en todos los proyectos, pues ya sea el tamaño que sea, pues se va a ir generando. El resultado final, pues permite controlar todo lo que son la estructura, los planos de cerramiento, de distribución y tener una fabricación exactamente como se ha desarrollado el proyecto. ¿Vale? Esto pues va a tener una ventaja que es el que no tenga por qué haber errores en la ejecución y los planos sean exactamente, o sea, y la ejecución sea exactamente como se ha previsto. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver ahora también cómo el sistema se fabrica. Es una de las cosas que, bueno, normalmente no es tan fácil ver porque hay que venir aquí a la fábrica y muchos de nuestros clientes pues les gusta y se interesan
por ver cómo se fabrica el sistema. Vamos a ver ese pequeño vídeo de la fábrica donde vais a ver cómo se producen los paneles, cómo se rellenan y cómo se genera todo este proceso. Nosotros tenemos una distribución, los materiales que utilizamos son el acero galvanizado, como hemos comentado. Este acero galvanizado se coloca en esta máquina, que es la que va a producir los paneles. Como vais a ver ahora, es una máquina que tiene una gran capacidad de producción. A nosotros nos puede permitir en un solo turno estar en torno a los 600 metros cuadrados, con lo cual siempre tenemos un volumen muy adelantado con respecto a las posibilidades de ejecución y nos permite pues, realizar grandes proyectos con poco tiempo, ¿no? y ir por delante de todo el proceso. Esta máquina, que la tenemos aquí en la fábrica de Marbella, que no lo hemos comentado antes, pues produce para toda España y para otros países. Veo que hay gente de diferentes países, tanto de Latinoamérica, Portugal y de Europa, y obviamente de España, donde nuestro gran volumen de fabricación y de producción pues dedicamos. Esta malla lo que hace es un electrosoldado del acero galvanizado y va a ir sacando estos paneles para que luego se rellenen con el poliestireno. He visto, ya comentabais por ahí el tema de qué material utilizamos de aislamiento. Los materiales que utilizamos de aislamiento son el poliestireno expandido, sobre todo, con grafito. Comentabas ahí la marca Neopor. Pues hay diferentes marcas comerciales, Landapor y Neopor, que son marcas de poliestireno expandido con grafito. La ventaja de utilizar el grafito sobre todo es porque la conductividad es mejor y la transmitancia final pues es menor que con el poliestireno blanco. Entonces por eso utilizamos el gris, y el blanco lo utilizamos en forjado porque no es tan necesaria esos niveles de transmitancia tan reducido. Como veréis ahora, pues veis que la máquina sigue produciendo lo que es el panel, ¿vale? Y este panel, pues vais a ver ahora, se saca de la máquina y se lleva a la zona de relleno del material. Como vais a ver ahora, todo el proceso depende de lo que habéis visto antes, de lo que es el desarrollo de los planos en 3 dimensiones. Y veis aquí la fábrica de Marbella, donde tenemos paneles ya preparados para salir a obra de diferentes proyectos, y todo el material que utilizamos. Todo el proceso, como habéis visto, pues se desarrolla en 3 dimensiones, y todo lo que es la producción está controlada por este panelado. Ahí veis, los trabajadores van a rellenar ahora un panel para que veáis un poco la facilidad y la rapidez de este relleno. Se van colocando las planchas de Neopor, que como veis además en este caso pues están machiembradas, lo cual va a permitir una conexión mejor con el resto de paneles y una mayor facilidad en la colocación en obra. En este caso pues veis un panel muy sencillo, que es como el que antes hemos comentado, con 25 centímetros y 4 centímetros de aislamiento en cada cara, y el núcleo interior que queda con los 4 centímetros de aislamiento. El proceso continúa y si hubiera que dejar huecos de puertas, de ventanas y demás, pues se realizaría ese proceso. Ahora vais a ver, de hecho, que dejan el canto de forjado preparado en la parte exterior para que no haya puente térmico en esa zona. Como veis, la zona interior, el panel estaría tumbado, y la zona interior queda sin aislamiento, y la exterior con aislamiento para evitar ese puente térmico. Además, estos paneles, pues como vais a ver, se etiquetan y se marcan para mandar a obra, y con un código y una numeración. A continuación, pues se van a cargar. Son paneles muy ligeros y permiten una carga muy rápida.
Para la carga solemos utilizar camiones tráiler de carga lateral, sobre todo para obras grandes donde necesitamos entregar un volumen alto, y como vais a ver tanto la carga como la descarga manual es muy sencilla porque los paneles pesan muy poco. Además, mientras tanto, el departamento de producción tendrá en cuenta pues, todo lo que es el replanteo para que todo concuerde, y normalmente siempre tenemos una coordinación bastante alta con lo que sería el encargado o el jefe de obra para que coincidan todos estos elementos y una vez que se lleven a obra, como luego veréis, pues que sea muy rápido y muy fácil el colocado de los paneles. Bueno, a continuación vamos a ver el proceso de colocación de paneles, que creo que es una de las partes más interesantes y que siempre hay muchos clientes que nos piden y nos preguntan cómo se realiza, y ahora vais a ver cómo ese proceso se desarrolla desde el principio hasta el final y cómo sobre todo los constructores podemos enseñarlos a que monten con el sistema. Aquí vamos a ver el montaje de unos paneles en una obra de apartamentos. Bueno, veis aquí, esto es una constructora, Bilba, que trabaja mucho con nosotros, pero bueno, como os he comentado, cualquier constructora podemos enseñarle, podemos hacer un curso de cómo se monta, o en una primera obra que se monte podemos mandar un técnico nuestro para que les enseñen a montar. Es un proceso muy sencillo, como vais a ver, con un equipo de 3 personas pues se puede montar un número muy alto de paneles. Aquí veis, hay 3 trabajadores montando, están realizando lo que sería el cosido o el grapado de los paneles entre ellos. Como veis, tienen una grapa, esa grapa la proveemos nosotros, una grapa tipo Omega, con una grapadora tipo para grapas Omega, y se van grapando entre ellos y va a permitir que los paneles estén cogidos para luego lo que es la fase de hormigonado. Como veis, ahí también se ven lo que son las patas que permiten el aplomado del sistema. Ahora vais a ver cómo también se colocan. El grapado, bueno, pues se hace tanto por delante como por detrás. Y en cuanto a la colocación de patas, bueno, aquí veis, por ejemplo, en el tajo completo, como están trabajando 3 trabajadores. Y el proceso pues se repite. Veis también las esperas, como están ya situadas a la espera de recibir los paneles. Y bueno, los trabajadores, como vais a ver, bueno, pues de manera muy sencilla cogen el panel, en este caso, lo tenían ya preparado, ordenado. Como veis aquí, un panel con el canto de forjado ya preparado y con una distribución de aislamiento de 4 centímetros interior y 8 exterior. Se coloca sobre lo que son las esperas, ¿vale? Se deja caer y ahora van a continuar con lo que sería el proceso de grapado. Estos paneles además veis que bueno, son bastante altos, son paneles de 360, lo cual, bueno, imaginaros con otro tipo de encofrado la dificultad que conllevaría. Como lo grapan rápidamente, y bueno, un proceso muy rápido va a permitir ir conectando los paneles. Terminando lo que es el grapado. Y a continuación vais a ver lo que es el montaje de las patas. Las patas van a permitir el aplomado. Estas patas de andamio nosotros las alquilamos para las obras. Hay muchos constructores que ya las tienen propias porque se las han fabricado, se las homologamos y ya pueden colocarla a ellos. Y bueno, hay otros que nos la compran, ya dependiendo un poco de cada cliente lo que le interese según el volumen de trabajo que tenga. En este caso, estas constructoras pues son patas propias incluso, y bueno, tienen un volumen de obra importante y las tienen propias. Como vais a ver, bueno, las patas son muy fáciles de colocar, tienen lo que es una pestaña que va a permitir la colocación sobre lo que es la malla. Como habéis visto, ahí se coloca sobre la malla, se coloca una regla entre las 2 patas
que va normalmente a 3 o 4 niveles según la altura del panel. Se afianza ese panel y, como vais a ver, bueno, pues tiene va a permitir lo que es un taladro en la parte baja para fijarla, y luego veréis cómo se aploma fácilmente. Se realiza el taladro con una taladradora normal y ahí, como veis, bueno, pues colocan lo que sería el tornillo para fijarla. Una vez que están fijadas, pues se siguen colocando paneles. Como veis ahora, bueno, pues cogen estas U's que también las proveemos nosotros, y estas U's van a permitir coger el panel a la malla en sentido transversal para que el aplomado luego se mantenga durante el hormigonado. Ahí se coloca entre la malla y esa regla transversal, y va a permitir la conexión entre los diferentes paneles y las patas andantes. Mientras tanto, el compañero, pues veis que sigue grapando lo que es el panel, y a continuación vamos a ver lo que sería el armado. ¿Vale? Veis aquí que están colocando otro panel de cerramiento que incluso tiene lo que es el dintel, las jambas y demás. Y una vez colocado, va a pasar a lo que os comento, que es el armado. El armado horizontal se coloca desde la parte lateral, cuando ya se tienen varios paneles colocados, y se va entrelazando, como veis, entre la primera malla, y se deja caer hasta el final. Dependiendo ya del armado, según haya salido en el cálculo, pues este armado va a ser mayor o menor, dependiendo lógicamente de las cargas estructurales. También hacemos muchas veces muros que no son estructurales y, por tanto, pues no llevan tanto armado, van a llevar un armado muy pequeño y no necesitan tanto armado. Como veis, la colocación es muy fácil, la puede realizar una sola persona. Además, pues, la distribución de la malla va a permitir una fácil colocación, tanto a la hora de apoyar como a la hora de dejarlo fijado al panel interior para luego el hormigonado. Y bueno, y sigue el proceso repitiéndose. Voy a pasarlo un poquito adelante. Este vídeo luego, si queréis, os lo puedo enviar, y veis que aquí están ya plomando, han colocado el plomo y están colocando con el husillo delante el plomo. Una vez que tienen una pata colocada, pues colocan la siguiente, se coloca el plomo y se va regulando según el plomo que tenían, para que esté todo preparado. Es importante siempre, muy importante, lo que sería la comprobación tanto antes como durante y después del hormigonado, como ahora vamos a ver en el siguiente vídeo. Una vez que está todo aplomado, pues falta lo que sería el armado vertical. Como vais a ver, el armado vertical, en este caso, pues se realizó con una plataforma, aunque también se puede montar una plataforma de andamio entre las diferentes patas. Tenemos otros vídeos donde también se ve y donde podéis ver la facilidad de colocarlo, y luego lo que te va a permitir también para el hormigonado. En este caso, con esta plataforma, y el trabajador va colocando lo que es el armado, entrelazando entre la primera tanda de malla y colocando ese acero. Vais a ver aquí que ya se coloca incluso con lo que es el doblado, para permitir luego la conexión con el forjado. Y bueno, y así se repite el proceso y se termina de manera muy sencilla todo lo que es el proceso de colocación. Vamos a ver ahora un poco el hormigonado de los paneles. Un dato importante en el hormigonado es la utilización de hormigón fluido. Nosotros utilizamos hormigón fluido, no hace falta que sea líquido, sino que cumpla dentro del cono de Abraham con las delimitaciones que en cada normativa se marca el cono de Abraham como fluido. Eso conllevará un árido normalmente de 15 y permitirá, como veréis muy fácilmente,
la colocación del hormigón y que todo quede hormigonado de manera monolítica. Vamos a ver ahora el vídeo donde podéis ver el hormigonado de manera muy sencilla. En este caso, bueno, pues se ha hecho con grúa, en otros casos se puede hacer también con bomba. Aquí estoy yo, bueno, comentando un poco el vídeo. En este caso con una cuba de grúa, pues va a permitir el hormigonado bastante rápido. Con bomba el proceso es mucho más rápido, obviamente en obras donde por acceso y demás se pueda llegar con una bomba, pues va a ser mucho más rápido. El hormigonado se hace por tongadas y se va realizando los muros para que queden perfectamente hormigonados. Aquí veis el proceso, se va dejando caer lógicamente y bueno, pues esto va a permitir un hormigonado completo y monolítico, ¿vale? Otra parte importante del proceso pues van a ser lo que son instalaciones, acabados y demás. Una de las preguntas que siempre nos preguntan es cómo se colocan las instalaciones, si se colocan en la capa interior de aislamiento, si no. Y bueno, ahí ahora vamos a poder ver algunas imágenes donde podéis ver cómo estarían colocadas. Bueno, aquí veis también los forjados, que no lo hemos visto, pero veis aquí una colocación de paneles de forjado con el aislamiento inferior y los casetones que permiten establecer pues un forjado reticular en este caso, ¿vale? El acabado, como podemos ver aquí, pues va a depender obviamente de la sección. En sótanos pues podemos ir a 36 centímetros, por ejemplo, con un acabado directo sobre la capa interior con pladur o con yeso y una capa exterior de impermeabilización directamente sobre un enfoscado para tener un muro de sótano completamente terminado, aislado y perfectamente habitable. Encerramientos, pues dependiendo de los aislamientos que utilicemos, por ejemplo aquí con un aislamiento de 4 más 8 con 12 centímetros de aislamiento, pues podemos ir a cerramientos en 32 centímetros, sin tacones y sin elementos que sobresalgan, lo cual también es una ventaja importante en muchos de los proyectos que hacemos. El acabado que más utilizamos, el panel que más utilizamos, que es el S25, pues puede tener un acabado de 27 centímetros con aislamiento interior y aislamiento exterior y una capa interior de aislamiento y mortero exterior. Aquí hay otro tipo de panel de 20 centímetros, con acabado en 20 centímetros, o este que utilizamos para separación de vivienda, que es un muro asimétrico que nos permite además, y tenemos testado por encima de 51 decibelios, que realizamos con un tradosado directo de pladur interior y un yeso exterior, y nos permite un resultado muy bueno y que estamos utilizando en todos los proyectos tanto de viviendas de plurifamiliares en adosadas y en apartamentos, y nos permite un resultado muy bueno, muy económico y que estamos utilizando en muchos de los proyectos que estamos haciendo. Como hemos comentado, el tema de los forjados, que son muy fáciles de colocar. Podemos realizar acabados con fachada ventilada, como veis aquí un acabado con fachada ventilada, un tipo de plaqueta de mármol. También hemos hecho acabado en ladrillo visto con plaqueta de ladrillo, como veis aquí sobre el sistema. Y el tema de las instalaciones que comentábamos, como veis aquí, pues se pueden colocar en la capa interior, si se va a colocar un yeso o si se va a colocar un tradosado de pladur, que puede ser directo o puede ser con montante. Cualquiera de las posibilidades las podemos hacer y, como veis, pues te permite colocar las instalaciones simplemente con una rozadora de calor que va a permitir la apertura de huecos. Este tipo de material pues se derrite al paso del calor fuerte y va a permitir, pues aquí veis por ejemplo una gran cantidad de instalaciones que se había colocado. Igualmente todo lo que son premarcos, como veis aquí, pues se pueden colocar con fleje a parte interior, a exterior. Ahí, no es nada complicado y es prácticamente un proceso igual al que se hace en cualquier obra de construcción tradicional.
Aquí veis, bueno, pues en otra pared, como también se han aprovechado los forjados para colocar las instalaciones dinteles, etcétera, ¿vale? Aquí vamos a ver diferentes tipos de acabado. Veis aquí, por ejemplo, un panelado en cerámica imitando madera, un panelado metálico sobre un muro inclinado, alucobond, como veis aquí en una villa bastante moderna. Veis aquí piedra combinado con pintura, madera y piedra de tipo pizarra en otra vivienda unifamiliar. Aquí en estas adosadas, como veis, pues está en parte con enfoscado y pintado en blanco y parte con cerámico por fuera. Este también de ladrillo visto en este tipo de vivienda que son adosadas. Bueno, aquí pues igual intercalando pues tipo cerámico con pintura blanca, aquí igual, otro tipo con diversas formas, inclinado, etcétera. También, bueno, con madera, hemos hecho incluso esto con madera real sobre estas curvas, un proyecto bastante singular. Veis aquí también pizarra, acabado, bueno, tradicional en estas viviendas plurifamiliares. Bueno, acabados más modernos. Aquí bueno, con acabados tipo cotegrán rugoso. Aquí bueno, también intercalando con cerámicos, etcétera, ¿no? Ahí, bueno, pues hemos trabajado cualquier tipo de acabado y podéis ver cómo hemos combinado cualquier tipo de construcción o cualquier tipo de acabado. Una de las grandes ventajas que tiene el sistema es precisamente la versatilidad. Veo que hay gente que se ha incorporado tarde. Os digo que no os preocupéis porque estamos grabando todo el seminario y a quien quiera pues se lo enviaremos. Ahí podrán verlo de manera completa. Bueno, seguimos un poco todo el proceso y como vais a poder ver, bueno, pues vamos a ver pues diferentes obras que hemos hecho para que os hagáis una idea de volúmenes, tanto en viviendas unifamiliares. Aquí veis pues las villas, vamos a ver villas, por ejemplo, muy sencillas, otras con formas más complejas. Estamos realizando sobre todo proyectos muy singulares porque los clientes nos buscan sobre todo por lo que es ahorro energético y por rapidez de ejecución. Obviamente somos muy competitivos en coste y cada vez además lo somos más gracias a los nuevos requerimientos. Veis aquí, bueno, pues estos bloques plurifamiliares que se realizaron en 2013, un proyecto de 36 viviendas unifamiliares realizados en cerámico y en acabado en mortero, donde realizamos todo lo que es perímetro de vivienda, forjado y separación de viviendas. Aquí veis, bueno, pues con diferentes acabados, en diferentes formas, inclinadas, curvas, viviendas unifamiliares, viviendas con diferentes diseños, combinando estructura metálica con nuestro sistema aquí encerramiento y enforjado. Bueno, aquí veis otros plurifamiliares de 24 viviendas de apartamentos en Benalmádena, donde hemos trabajado mucho con promotoras como Reserva de Liguerón, donde realizamos todos sus proyectos, hemos realizado más de 400 viviendas con ellos. Sobre todo damos confianza al cliente, tenemos siempre los costes muy claros y creo que esa manera de trabajar nos permite afianzar y dar confianza a nuestros clientes para que lo sigan utilizando en sus proyectos. Aquí veis, bueno, también bloques plurifamiliares, esto eran 81 viviendas de apartamentos. Aquí veis un proyecto de 7 villas, bastante modernas también. Esto es en Fuengirola. Aquí veis, bueno, los acabados que hemos visto antes, con una parte metálica y otra imitando a madera. Veis, bueno, también cubiertas curvas, inclinadas, un poco todo tipo de proyectos.
combinando diferentes tipologías, viviendas modernas, con acabado en madera, en piedra y en ladrillo, o sea, y en mortero. También tenemos muchos clientes particulares que confían en nosotros, han confiado en nosotros, hemos hecho su vivienda y han quedado muy satisfechos. La verdad que tenemos un feedback bastante bueno en cuanto a los clientes. Veis aquí, bueno, esta villa también, esta que hemos visto antes, acabado, bueno, viviendas más sencillas. Hemos hecho desde viviendas de lujo a viviendas, pues prácticamente viviendas de 100.000 euros, viviendas mucho más económicas, y hacemos, bueno, todo tipo de proyectos porque nuestro sistema se amolda muy bien a cualquier necesidad y a cualquier requerimiento. En estos momentos, de hecho, pues estamos haciendo unas 100 viviendas en plurifamiliares y 6 unifamiliares con diferentes clientes y diferentes proyectos donde los clientes, los promotores nos han buscado por diferentes motivos. Uno de ellos es el tema del ahorro energético. Estamos realizando, de hecho, 2 proyectos con certificado energético A, donde la importancia del ahorro energético para el cliente final es un motivo más de venta. Estos clientes, estos promotores, sobre todo, van a tener unos plazos de ejecución mucho menores, con lo cual la entrega al cliente final ahora pues se ha convertido en una de las partes más importantes. De hecho, con el tema del COVID, esta necesidad de entrega más rápida a los clientes es más patente y los promotores están buscándolo. Mucho lo que están buscando también es poder fijar costes. El problema que ha habido ahora con necesidad de mano de obra especializada que no hay, es que los costes han aumentado y todos se están encontrando con que los costes les suben entre el proceso de licitación y la ejecución, con lo cual les produce normalmente una reducción de beneficios. Con Sismo eso no va a pasar. Nosotros tenemos todos los costes muy fijados y es muy sencillo de ver. Bueno, aquí veis también bloques plurifamiliares con diferentes acabados, en ejecución, un poco más moderno. Esto que son 108 viviendas en Benalmádena, diseños muy concretos que también hacemos por la facilidad que tenemos en amoldarnos a ellos. Y bueno, diferentes proyectos, como veis, bueno, aquí con una cubierta, imitando cubierta vegetal. Muy sencillo, menos, etcétera. Y bueno, estamos realizando varios proyectos muy interesantes con promotores que han vuelto a confiar en nosotros. Aquí vais a ver, por ejemplo, una presentación en dron de una promoción que estamos realizando ahora mismo aquí en Benaviz, muy cerca de Marbella, en la Costa del Sol, donde se está realizando íntegramente todo lo que es el cerramiento, la separación de viviendas y los forjados con el sistema. Además, bueno, vais a ver que la utilización de forjados, al ser aligerado y aislado, nos permiten llegar a luces mayores, por lo tanto te van a permitir pues apartamentos más grandes, sin apoyos intermedios. Igualmente formas diferentes, con curvas como veis aquí, con vuelos mayores y con diferentes diseños que nos permiten que el sistema Sismo permite amoldarse de manera muy sencilla. Bueno, con esto prácticamente bueno, hemos terminado toda la parte explicativa y bueno, pues ahora me gustaría ir respondiendo a las diferentes preguntas. Espero que haya muchas, que os haya resuelto muchas de las cuestiones directamente y bueno, de todas maneras vamos a ir viendo tanto la respuesta que me habéis hecho a nivel de preguntas como en el chat y irlas incorporando y las vamos comentando. Bueno, voy a ir viendo los comentarios. Bueno, aquí lo primero que nos preguntaban era si los paneles aislantes son de poliuretano. Como hemos comentado, el material que sobre todo utilizamos es el poliestireno expandido, ¿vale? Es el material más utilizado, que también utilizamos otros tipo fibrocemento y demás. Me preguntaba también el tema de las canalizaciones, van por dentro del panel.
como hemos comentado, pues se pueden colocar siempre después del hormigonado sin ningún problema en la capa interior de aislamiento, o se puede evitar, obviamente hacer un trasdosado o lo que se quiera, pero siempre hay esa posibilidad. El tema del Neopor, bueno, comentan aquí también, pues lo he comentado antes, el Neopor es una marca comercial de lo que sería poliestireno expandido con grafito, que es un material con un comportamiento térmico bastante bueno. Me comentan aquí Nico Heinz, para ubicaciones donde la aceleración sísmica es mayor a 0,16 necesitamos elementos de pantalla mínimo de 30 centímetros de espesor de hormigón. Correcto, sí, bueno, la normativa creo que lo que dice son 20 centímetros de núcleo de hormigón, nosotros tenemos capacidad de llegar incluso a 50 centímetros de hormigón, por lo cual no hay ningún problema. De hecho, estamos estudiando ahora mismo algunos proyectos en Granada, en zona sísmica mayor, incluso en Murcia, y bueno, pues no habría problema, lo estudiamos y vemos cómo podríamos adaptarlo a ese proyecto sin ningún problema. También nos preguntan cómo se atan las esperas. Creo que, bueno, lo habéis visto en la colocación, las esperas no hace falta atarlas, lo que hacemos es entrelazar el armado vertical cuando se coloca, lo habéis visto un poco en el vídeo anterior y es bastante sencillo. Cómo se unen las esperas, bueno, eso lo hemos comentado, entrelazándolo en lo que sería la malla tridimensional. Comentan aquí, al hormigonar con bomba no hay peligro de reventar el panel. No, obviamente, bueno, el sistema está más que probado y bueno, llevamos cientos de hormigonados. Ahora os pondré sino un pequeño vídeo donde vais a poder ver un hormigonado con bomba. Voy a buscarlo y lo vamos a ver. Creo que puede ser interesante. ¿Vale? Vamos a buscar ese vídeo, a ver si lo encuentro y seguimos mientras tanto respondiendo a las preguntas. Bueno, preguntaban sobre el vibrado del hormigón, cómo lo hacen, lo he comentado, el vibrado, nosotros no hacemos vibrado, lo que recomendamos es el uso de un hormigón fluido, ¿vale? Con lo cual no va a ser necesario la realización de ningún vibrado en los paneles, ¿vale? Será suficiente con un hormigonado, con ese hormigón fluido. Vamos a ver ahora, voy a compartir la pantalla de nuevo y vamos a ver un vídeo del sistema para que veáis un hormigonado con bomba, ¿no? Como comentaban ahí. Esto es también otro vídeo, esto lo tenemos todos en internet y aquí veis un vídeo de colocación del sistema, un vídeo rápido. Y bueno, vamos a ver ahora cómo se hormigonan los paneles. Es un minutito solo y veis el hormigonado con bomba, ¿no? Preguntabais. Y de hecho, yo creo que en el 80 al 90% de los proyectos se hormigona con bomba, pues de hecho es más rápido. En el que habéis visto antes, pues no estaba hecho, pero porque es una obra muy grande donde el acceso es más complicado a esa altura y sí tienen grúa donde les permitía el hormigonado. Ahora vamos a ver, ya están montados ahí esos paneles y vais a ver el hormigonado con bomba una vez que está colocado y terminados los paneles. Ahí veis, bueno, veis la colocación del acero. Y ahora vais, una vez que esté ya terminado, el hormigonado. Aquí ya, bueno, veis que llega aquí la bomba y veis un hormigonado con bomba sin ningún tipo de problema sobre este tipo de paneles. Se va haciendo por tongadas, como veis. Y bueno, y el proceso pues se repite obviamente en una planta y en otra. Aquí lo veis con un poquito más de detalle, cómo se va hormigonando sobre la plataforma. A ver, bueno, seguimos un poco con las preguntas. Bueno, decían, me he conectado tarde, como ya he comentado antes, podemos enviar el vídeo. Todos los que estáis suscritos al webinar os enviaremos el vídeo para que lo tengáis y lo podéis ver con detenimiento. Bueno, aquí hablaban del coste por metro cuadrado. Obviamente, pues depende muchísimo, como hemos visto, de los espesores de aislamiento, de los espesores de hormigón y demás. Y sin ningún problema, pues podemos
podemos hacer una estimación de un proyecto, nos lo podéis enviar si lo tenéis, nos lo enviáis si lo tenéis en AutoCAD, pues mejor, porque podemos hacer el estudio, como hemos visto, en 3 dimensiones y daros una idea de estimación, pues según la zona donde sea el proyecto, con costes reales de obra, ¿vale? Así que, bueno, lo tendremos, estamos abiertos a que nos lo enviéis y a estudiarlo en profundidad. Aquí, bueno, como también comenta, sería posible que dieseis un precio de referencia por metro cuadrado, una orientación simplemente, obviamente cada caso será objeto de estudio, pero para tener orden de cantidades. Mira, esto, bueno, lo comenta Francisco y te comento, Francisco, realmente te puedo decir desde 50 a 100 euros el metro cuadrado y obviamente no te voy a decir nada porque no es lo mismo el precio del hormigón en Madrid ni en Barcelona y obviamente menos por ejemplo, en Mallorca, donde ahora estamos haciendo una obra, pues el precio del hormigón es el doble, con lo cual la variación es mucha. Lo ideal es que veamos en cada caso cuál es y te daremos el coste. Si ya te digo, nos comentas un poco en la zona que estás, te puedo dar el coste exactamente de lo que vale un panel tipo e incluso compararlo con cualquier otro sistema que quieras. Bueno, aquí nos comentan Francisco en Perú y Uruguay, quien representa el sistema constructivo. Bueno, me envías aquí un email, esto si quieres te lo envío por privado porque es un poco más largo de explicar cómo trabajamos con los diferentes países, ¿vale? Lo hablaremos luego. Los muros se tienen que vibrar, bueno, aquí ya lo hemos comentado, que no hace falta. ¿Cuál es la solución para poner contrascorrederas embutidas en paredes para que no se vean cuando están abiertas? Bueno, esto ya lo hemos hecho en bastantes proyectos y nosotros realizamos un panel especial en el que hay aislamiento por fuera y por dentro, pero lo hacemos más fino y para permitir la colocación de esas correderas. Tenemos un detalle especial, igual que tenemos detalles para todo lo que son persianas o cualquier elemento que se quiera embutir dentro del sistema y que no haya puente térmico, ¿vale? Desde el punto de vista acústico, ¿qué valores de aislamiento ofrece una fachada tipo de la que habéis mostrado y en separación de vivienda? Bueno, desde el punto de vista acústico es el hormigón el que da sobre todo acústica y obviamente también cómo se distribuyen los aislamientos. Bueno, pues damos desde 50 decibelios hasta lo que se quiera. Normalmente con un panel de 15 centímetros se están dando con los acabados en torno a 55 56 decibelios de aislamiento acústico y en separación de vivienda estamos trabajando el tipo de panel que comentamos antes, que es un panel que acabado pues tiene unos 25 centímetros y que permite en torno a unos 54 55 decibelios. Ahora mismo lo estamos utilizando en 3 proyectos de ejecución de viviendas pareadas y en apartamentos porque es muy eficiente y muy estrecho, además sin tacones y dan muchas posibilidades. Los forjados tampoco se vibra. Bueno, los forjados son forjados normales. Ahí puedes utilizar se utiliza un blando, un hormigón blando y sí, se vibrará igual que en cualquier otro tipo de forjado. ¿Qué ahorro hay frente a obra tradicional por metro cuadrado construido? Bueno, aquí os comento un poco lo mismo de antes, pero bueno, mira, ayer por ejemplo estamos estudiando un proyecto en Sevilla con unos arquitectos y obviamente ya las soluciones tradicionales han subido mucho en coste y bueno, me comentaba que había un ahorro incluso de un 2%. Es cuestión de verlo en cada caso, hay proyectos donde vamos ligeramente más altos que en tradicional, otros que vamos más baratos y es cuestión de verlo porque también depende mucho del volumen. En volúmenes muy grandes el ahorro es mucho mayor porque la reducción de plazo supone un ahorro de coste bastante importante. ¿Nos podéis mandar el vídeo webinar? Sí, lo vamos a mandar. Económicamente me resulta difícil comprender que sea competencia una vivienda de termoarcilla, por ejemplo. Si el cliente quiere colocar una fachada ventilada en el exterior, cámara doble y placa de pladura en el interior, al final la comparativa todo más el sistema hormigonado contra la colocación termoarcilla, pilares. Hablo de una casa unifamiliar, por ejemplo, de 2 plantas sencillas por 100 metros cuadrados. Bueno, esto lo comenta Andrés. Pues mira, si quieres, envíame el proyecto y vemos el comparativo. Te acabo de comentar, por ejemplo, un caso donde somos más baratos.
Es cuestión de verlo, obviamente, no te lo puedo asegurar, pero nuestra experiencia ahora mismo es que sí somos muy competitivos en precio. Ten en cuenta que nosotros eliminamos pilares porque los muros van a ser estructurales, con lo cual ya reducimos también cuantía en forjado, es decir, el total siempre viene a ser muy beneficioso. ¿Cómo se atan las armaduras interiores? Bueno, lo hemos comentado antes, lo que hacemos es entrelazar en la malla y bueno, en el vídeo se ve un poco y de todas maneras si queréis profundizar a alguien un poco más os lo puedo enviar. Bueno, comenta que me gusta por la rapidez y la seguridad que se tiene en el montaje. Obviamente es una de las grandes ventajas. En estos momentos pues estamos haciendo obras en las que se está montando hasta 400 metros cuadrados de planta a la semana, lo cual bueno, pues permite ritmos de ejecución muy por encima de cualquier sistema tradicional o de cualquier sistema industrializado que haya en el mercado. Y además, como veis, con una seguridad muy grande. Muchos clientes nos lo dicen, que la seguridad en obras es muy buena, que el sistema además permite reducir plazos realmente grandes y hay una ventaja bastante patente. Seguimos con más preguntas que tenemos aquí. ¿Cómo se atan las esperas? Ya lo hemos comentado varias veces. Los muros se tienen que vibrar, ya lo hemos comentado. El metro cuadrado básico también, ahorro frente a tradicional. Necesitamos saber la repercusión económica. Como os he comentado, pues hay un ahorro bastante importante con respecto a tradicional, sobre todo en proyectos grandes donde podemos reducir costes de tiempo y plazo sobre lo que se hace en tradicional. A día de hoy te puedo decir que todos los promotores con los que trabajamos repiten y están muy contentos y satisfechos con el resultado final. Yo creo que eso es lo más importante. Además, creo que aportamos un valor muy importante de venta a nivel comercial a estos promotores y nos lo dicen muchos comerciales inmobiliarios que pueden vender el sistema como una ventaja añadida a sus proyectos. Creo que esto es bastante importante a la hora de decidirse sobre este tipo de sistemas. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Nos puedes enviar la guía de diseño que se ha enseñado al principio? Sí, por supuesto. A ver, voy a apuntar, ¿vale? Gracias por la respuesta. Puedes enviarme el correo electrónico para valoración, por supuesto. Aislamiento en el suelo contra la capilaridad para evitar el frío desde el suelo. Bueno, bien, esto se puede hacer tanto como con nuestro sistema con cualquier otro, porque obviamente va a depender del arranque de cimentación, ya sea una losa, una solera o cualquier otro sistema tradicional. Pues se puede realizar pues, con cualquier tipo. Nosotros hemos hecho algunos donde se coloca el aislamiento, se coloca normalmente una plancha plástica y luego se coloca un aislamiento térmico. Se puede hacer tanto con este como con otro sistema. Y obviamente lo puedes combinar con cualquier otro sistema, ya sea un forjado sanitario o cualquier otra cosa similar. Una de las grandes ventajas que tiene el sistema es eso, es la versatilidad y poder combinarlo en diferentes proyectos. Me pregunta 100% compatible en suelo radiante. Pues 100% compatible y además te puedo decir que recomendable. De hecho, muchos de los clientes que tenemos son nórdicos, que están muy acostumbrados a utilizar este tipo de elementos como suelo radiante y nos lo han pedido precisamente por eso, porque la pérdida térmica de ese suelo radiante es mucho menor dentro del forjado, de un forjado con respecto a un forjado tradicional que absorbe el calor en los elementos aligerantes y en nuestros elementos que como habéis visto son de poliestireno, van a permitir que ese calor no se retenga y se mantenga dentro de la vivienda con mayor eficiencia. ¿Vale? Bueno, no veo por aquí más preguntas. Estamos obviamente abiertos, os enviaremos un email, podéis enviar ahí cualquier tipo de preguntas, proyectos, etcétera. Os atenderá a todos los que habéis escrito y preguntado aquí de manera particular e incluso a muchos llamaremos para preguntaros qué os ha parecido el webinar, si os ha parecido interesante y espero que
os haya gustado, que hayáis aprendido el sistema, ya sea a nivel de proyecto como a nivel de ejecución, y que os animéis a utilizarlo. Estamos abiertos a cualquier propuesta, tanto a nivel de colaboración como a nivel de proyecto y de uso. Y bueno, pues esperamos que os haya gustado y nada, os agradezco vuestro ratito. Creo que hemos echado aproximadamente una hora, hora y pico, y creo que era lo que buscábamos, que en una hora pues tuvierais todo presente. Así que nada, gracias y estamos en contacto. Así que tengáis un buen día. Hasta luego.